Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, Nada, bueno, al inicio de un fin de largo y queda fiaca, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ponerle energía y que todo resulte así, ágil y productivo. No sé si más o menos pudieron leer algo del contenido del encuentro de hoy. Es, también, bueno, siempre digo, es un tema fácil, pero bueno, es un tema más que uno lo lee y se comprende, ¿no? No, a lo mejor no, hay otros temas como lo que fue la parte más de reproducción, que entran en juego algunos otros conceptos que a veces cuesta un poquito más eh, interpretar algunas cosas. Este es una cuestión de, bueno, leer y está, me parece, pero vamos a ver una presentación que va bastante acorde a lo que está en el campus y cualquier cosa me van cortando. Seguimos el mismo orden que propone ahí, que hay una primera parte de cronología dentaria y después habla de la señalada. A ver, estaba mirando si tenía bien para compartir. Acá está. Bien. Bueno, eh, por ahí como que hay algunas cuestiones más técnicas para uno entender de qué se habla, pero que no, o sea, no es cuestión de retener así como los términos de esto de cómo describimos a la dentición de los ovinos, pero bueno, tiene toda una aplicación práctica que está bien detallada en el campus, por eso le dedicamos una atención especial a esto de la cronología. Primero hacemos así un repaso rápido por eh, interpretar cuáles son los dientes y cuál es su forma, cuándo aparecen y demás, y después nos vamos a orientar específicamente en lo que es la cronología en sí. Los ovinos, ahí define, bueno, la dentición es heterodonte, difiodonte, de dentición incompleta, bien. Heterodonte quiere decir que tiene distintas formas los dientes, que según donde estén ubicados, ven que estos dientes tienen una forma. A ver, achico acá. Ay, estos dientes, mil disculpas. Estos dientes, acá están hay molares, premolares, como que tienen una forma, y los incisivos que tienen otra. La otra parte que dice es de dentición incompleta. Vemos que lo que es los huesos de la cabeza, toda esta parte no tiene dientes. O sea, esta parte de acá, que tiene estos dientes abajo, sus correspondientes abajo, arriba no hay, y aparte tiene esta parte de la rama de la mandíbula y esta parte del maxilar superior que tampoco tiene dientes. A eso hace referencia con lo de dentición incompleta. Y con lo de difiodonte, que como es la gente también, como son varias de los animales domésticos y de los mamíferos, tiene una dentición inicial que se conoce normalmente como dientes de leche. Esos dientes caen y después hace una erupción los dientes definitivos, ¿no? Entonces hablamos de dentición temporaria, eh, que es esto que les contaba de lo conocido como dientes de leche, y una dentición definitiva, que son los dientes definitivos. Permanente, ahí está, lo tengo ahí en la diapositiva y no me macheté. Y la fórmula se expresa así, ¿no? Como que le hiciéramos una lectura de una sola mitad. Entonces, toda esta parte de acá es lo que vemos acá arriba. Entonces, arriba, adelante no había nada, los caninos tampoco hay nada. Hay
premolares, y este, como es un animal adulto, también tiene molares. Si fuera un cráneo de un animal joven, acá atrás tampoco tendría nada. Esta parte de acá es la que hace referencia, bueno, en realidad hace referencia a esta, ¿no? La de arriba, eh, como fórmula permanente. Y lo de abajo, eh, la diferencia que tiene es que tiene los incisivos. Acá hace referencia a incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por un lado, saber que hay dientes que no tienen y bueno, que no parezca, bueno, ¿qué le pasó a este animal que no tiene estos dientes? Bueno, no, ninguno los tiene, no los tienen los ovinos, no los tienen los bovinos tampoco. Eh, y después es muy importante porque la cantidad de dientes que tiene y el estado de esos dientes nos ayudan mucho a tener idea de la edad del animal, pero fundamentalmente como de la edad productiva, ¿no? Porque si en general eh, los animales, según la raza, o sea, las razas más precoces, tienen una erupción de los dientes más temprana, y en realidad, como si nosotros sabemos, bueno, cumplió 6 meses, nos da una información. Pero si vemos los dientes, nos va a dar más información. Porque si es un animal precoz, ya sea porque la raza es precoz o porque el individuo es precoz, junto con esa erupción más temprana de los dientes, va a venir acompañada también por otro desarrollo corporal o por otra evolución hormonal, una entrada o una llegada más temprana a la pubertad. Entonces, bueno, en ese aspecto nos da más información ver la erupción de los dientes que saber exactamente el día que nació ese animal y la edad en meses o en años que tiene. En general, el ovino nace sin dientes, aunque puede nacer con alguno, y si nace con alguno son solo los primeros dientes. Los dientes, a ver si lo vemos en un dibujo, acá está. Los dientes, cuando hacemos referencia de cuántos dientes tienen el animal, hacemos referencia a estos que son los incisivos inferiores. Recuerden que no tienen incisivos superiores, lo que tienen es este rodete dentario, que es como una almohadilla en la que apoyan los incisivos inferiores y que va a cortar el pasto o el forraje haciendo presión el borde libre de los dientes sobre esa almohadilla o sobre ese rodete. De, en general no, la erupción es desde el medio hacia lateral o hacia los costados, entonces los dientes del medio son estos y eh, se llaman los dos del medio se llaman pinzas, los que le siguen son los primeros medianos, le siguen los segundos medianos y los extremos. Entonces, acá vemos, el, el cordero puede nacer, si nace con alguno, nace con las pinzas, en general nacen sin dientes y estas pinzas aparecen alrededor de la primera semana. eh, los primeros medianos aparecen más o menos durante la segunda, o sea, así como que a grandes rasgos esperamos que aparezca un par de incisivos en cada semana. Nacen sin dientes, en la primera semana aparecen los primeros, las pinzas, en la segunda semana los primeros medianos, en la tercera semana los segundos medianos y en la cuarta semana, o sea, alrededor del mes, aparecen los extremos. Entonces, un cordero con la dentición temporaria completa tiene por lo menos un mes. Y después, del mismo modo, se va dando la renovación, o sea, que pierden esos dientes de esta primera dentición o dientes de leche y van apareciendo los definitivos. Y aparecen aproximadamente al año las pinzas, a los 2 años los primeros medianos
a los 3 años los segundos medianos y a los 4 años los extremos. Cuando ya hicieron erupción todos los dientes definitivos, hablamos de boca llena. Y desde este punto en adelante, el aspecto de los dientes va a depender mucho del tipo de alimento que tenga, y bueno, y de algunos otros factores, ¿no? Pero es como que, bueno, una vez que hay boca llena, ya no es tan fácil. O sea, hasta los 4 años podemos decir, bueno, tiene 1 año, 2, 3. A partir de boca llena, y ya es difícil solo por los dientes identificar la edad que tienen. Pero sí, los dientes nos van a dar una idea muy aproximada, muy ajustada de la, eh, a ver, como de la posibilidad de sostener ese animal en el rodeo, en la majada. eh, de acuerdo al desgaste, al estado de los dientes, sabemos, bueno, tiene diente para comer una temporada entera. O sea, nosotros vamos a estar revisando a los animales antes de que entren al servicio. Esto lo veíamos en la clase anterior, que revisábamos a los carneros antes de que entren, a las hembras antes de que entren. Bueno, vemos el estado general, vemos la condición corporal que tienen y vemos los dientes. A lo mejor el animal llegó muy bien hasta ahí, pero vemos que tiene un diente con un gran desgaste, que cualquier cosa que pase en esta nueva temporada productiva, eh, puede ser que no tenga las condiciones de comer todo lo que necesita comer para mantener su condición y para eh, gestar o producir de acuerdo a lo que le corresponde en ese nuevo periodo. Entonces, ver el estado de los dientes nos va a dar una información muy importante para decidir si ese animal queda en el rodeo una temporada más o si debe ser refugado por su edad. Bueno, ahí hay fotos de cómo se ve la boca bueno, este es un cordero recién nacido, en sus primeros días. Ven que se nota por debajo de la encía un poco como la forma de los incisivos, pero no hicieron erupción. Y eh, distintos, distintas fotos de cómo se ven los dientes a medida que van haciendo su erupción. A ver si, bien, está bien. Eh, los dientes a ver, de la dentición temporaria son como más blancos y tienen más una forma como de paleta. Digo, si uno ve a lo mejor esta dentición con un animal que no se nota muy bien su aspecto, con una dentición así, no sé, pueda uno ofrecerle dificultad. eh, en general, las majadas eh, con un buen manejo, que vienen teniendo un buen manejo nutricional y se va haciendo una selección y van quedando animales de determinadas condiciones, determinada calidad, eh, no va a ofrecer dificultad hacer un boqueo y definir la edad del animal. Pero bueno, hay majadas, de pronto uno se encuentra con animales que, bueno, que no vienen teniendo ese seguimiento y que de pronto quedan animales pequeños. Entonces es un animal, es una oveja mm, de más años y que quedó pequeña porque tuvo un problema nutricional, o es una borrega que todavía está creciendo y que tiene estos dientes, que bueno, estas son dientes de leche, dentición de leche completa, pero bueno, eh, parece que no fuera así, pero pasa. Y ahí tenemos, bueno, el tema de la erupción de los dientes definitivos, y ven cómo en esta foto, bueno, en general en todas se ve bastante claro cómo tienen los dientes estos nuevos, que se ven como grandotes, y al lado los dientes de leche que ya tuvieron un desgaste importante. Eh, en general, por lo que vimos de la cronología, eh, el animal tiene la mitad de años. O sea, 2 dientes es 1 año, 4 dientes son 2 años. O sea, los años son aproximadamente la mitad de los dientes que se ven.
Y si nos encontramos con tres dientes, ¿qué edad tendría? ¿Qué pensamos? Lo- ¿Anotamos tres dientes? ¿Será que tiene un año y medio en vez de dos, como sería si tuviera cuatro? Bueno, por ahí es una situación que se da con relativa frecuencia. Los dientes no hacen erupción los dos a la vez, pero si vemos que ya está haciendo erupción uno de los siguientes, digamos, en esta boca de cuatro dientes, que sería un animal de aproximadamente 2 años, puede ser que este diente haya salido primero y este todavía no. Bueno, lo contamos como un animal de cuatro dientes y que está próximo a los 2 años. No puede faltar mucho tiempo que haga erupción el otro diente. Entonces, en general nos manejamos con con ese tipo de información. Y después, bueno, una vez que está la boca llena, los dientes empiezan a tener un desgaste, por eso podemos llegar, o sea, a veces se habla de medio diente o de boca rasada, o esto, que ven que los dientes tienen como diferente desgaste, que probablemente se deba al tipo de pasto que come o algún otro incidente, ¿no? De pronto comen heno y el rollo viene con mucha tierra, o sea, un rollo que no estuvo bien hecho, bueno, si trae tierra, trae arena, eso seguramente produzca un desgaste mayor y entonces se vean dientes más gastados. También son situaciones que se dieron cuando, por ejemplo, en la erupción de los volcanes en Patagonia, que había todo como las pasturas o la oferta, el forraje disponible cubierto de cenizas y esa ceniza era abrasiva, seguramente provocó un desgaste mayor y entonces nos podíamos encontrar con animales que tenían a lo mejor, si esto les pasó cuando tenían dos dientes, estos dos dientes del medio totalmente gastados y en mejores condiciones los de los costados, porque es el desgaste que le provocó el tipo de comida. De hecho, bueno, una de las complicaciones que trajeron esos eventos fueron esta, ¿no? De tener un desgaste dentario mucho más rápido y tener que descartar animales jóvenes porque no tenían posibilidad de comer y de mantener una condición corporal debido a ese desgaste que se daba. Bien, cuando hacemos las distintas evaluaciones de los animales, ya sea previo a entrar al servicio, porque estamos por comprar un animal o por alguna cuestión, estamos evaluándolo, su estado general y su situación sanitaria, una de las primeras cosas, lo primero es identificar el animal, ¿no? Ver si tiene algo que lo identifique, como puede ser una caravana con número, lo que sea. Y lo siguiente es verle la boca. O sea, o sea, si no tiene boca, no lo vamos a mantener. Entonces, el boqueo es una maniobra muy importante. ¿Cuál es la diferencia que muestra esta foto con respecto a esta? Bueno, que al hacer esta maniobra, el animal no está molesto, no está incómodo, se le permite respirar tranquilo, o sea, por eso podemos ver bien la condición de la boca, el animal se quedó quieto porque la maniobra está bien realizada. Puede ser con una sola mano, en este caso, la persona que está sujetando al animal con una mano, con la otra está haciendo la maniobra del boqueo. Puede ser una maniobra que se haga con las dos manos, a lo mejor una persona, o sea, hay algún operador que nos ayuda sujetando el animal y nosotros vamos a hacer la maniobra del boqueo. Lo que, como sea que se haga, siempre hay que cuidar de no taparle los hollares, porque eso le va a generar, en esta se nota perfecto que el animal está así como cabeceando, tratando de salirse de la maniobra. Y en esta, si bien lo sujeta a la fuerza, bueno, también lo que está haciendo es un poco como tapándole los hollares y entonces
eso también le va a generar una incomodidad que va a tratar de zafarse y no vamos a poder realizar la maniobra de modo adecuado y no vamos a poder ver bien cómo están esos dientes. Y un poco la correlación de las distintas categorías en cuanto a la edad de los animales, de acuerdo a lo que vemos en el boqueo y de acuerdo a cuál es su situación productiva, ¿no? Entonces, el animal desde el nacimiento lo denominamos cordero, cordera. Esta etapa se va a extender hasta la pubertad. La pubertad era cuando empezaban las primeras manifestaciones sexuales, o sea, el celo en la hembra y un eyaculado fértil, digamos, en el macho. eh, y en general es la etapa o sea, que abarca desde que comienza la erupción de los dientes de leche hasta que completa la dentición y esa dentición todavía se sostiene. O sea, cuando el pasaje de cordero o cordera a borrego o borrega, el animal tiene la dentición temporaria completa. Algunos animales pueden empezar a tener la erupción de las pinzas, o sea, de los primeros dientes definitivos. Una vez que alcanzan la pubertad y hasta que entran a servicio, eh, es la categoría de borrego y borrega. En realidad, consideramos borrega hasta que tiene su primer parto y cría su primera cría. En cambio, el carnero es cuando ya tiene su primera temporada de servicio. En general, esto también va a depender mucho eh, de la precocidad de la raza y de la precocidad individual y que el animal esté en condiciones para entrar en servicio en el primer ciclo reproductivo desde su nacimiento. Pueden ser animales que nacen, no sé, en esta zona en agosto. O sea, si nacen en agosto, los partos, los servicios fueron entre febrero y marzo. Y bueno, esos animales puede ser que para marzo del año que viene ya tengan un desarrollo. ¿Se acuerdan que tenían que tener el 75% del peso adulto y tener una buena condición corporal, además de estar ciclando, ¿no? Bueno, puede ser que por la raza o por particularidades individuales, para ese primer ciclo llegue a la condición de entrar al servicio, y entonces en ese caso el periodo de borrega duró hasta ahí, ¿no? Hasta los 8 meses por ahí. En cambio, si en ese momento no tuvo condiciones, y después, bueno, tiene la gestación de los 5 meses y criar a su primera cría. Si en ese momento no reunió las condiciones para entrar a ese servicio, este periodo se va a prolongar hasta la temporada de servicio del año siguiente. Por eso se habla de la primera aparición que puede estar entre los 15 meses y los 24 meses, teniendo en cuenta esto. Y en el caso, entonces, el cordero tiene dentición de leche, el borrego, durante la etapa de borrego, seguro que corta los primeros 2 dientes, entonces o entra a esta etapa con 2 dientes o sale de esta etapa con 2 dientes, y después oveja y carnero es con más de 2 dientes, ¿no? De 4 dientes en adelante. Y se lo retirará de la etapa productiva de acuerdo a su desgaste dentario. Y el capón, en realidad, es una categoría, hace referencia al macho castrado, eh, y es una categoría que en ovinos mucho no se da, salvo las producciones donde se tienda al cordero pesado, que entonces como ya son animales de mayor edad y eh, como que ya estarían en etapa reproductiva, por una cuestión de manejo conviene castrarlos.
Y además es una categoría, no sé si está hoy eh, el compañero del sur, que es una categoría que se encuentra más en las producciones laneras, porque es un animal que se lo puede sostener un par de años para producir lana y después ofrece como un subproducto, En la Patagonia conservamos capones. De, conservan de- capones. de hecho el manejo tradicional de un campo en la Patagonia, hasta no hace mucho tiempo atrás, era el mayor porcentaje de la majada eran capones. Por una cuestión muy lógica, un capón da 7 kilos de lana frente a una oveja que da 2 kilos, 3 kilos, 3 kilos y medio a lo mucho. Con lo cual un capón da el doble de lana que una oveja. Con lo cual los campos se manejaban en forma tradicional hace 100 años, hasta hace 20 años atrás, todos los campos tenían un 70% de caponada y un 30% de ovejas. ¿Por qué? Porque se dedicaban exclusivamente a la producción de lana, que era lo más importante. Entonces los capones se mantenían hasta que ya no daban más, porque seguían dando 7 kilos de lana todos los años. O sea, el capón ni siquiera se le miran los dientes. Se lo mantiene en el campo hasta que se muera o para poder sacarlo a frigorífico cuando ya no da más. Pero esa era la forma tradicional de un manejo de un campo en la Patagonia. Este, y la segunda contribución que puede ser muy práctico para los que quieran emprender, para no estar boqueando durante tanto tiempo y perdiendo tanto tiempo, porque incluso después da lugar a veces a errores, es caravanear. Caravanear con un color diferente, cada una de las camadas de ovejas. De esa manera no van a cometer un terrible error que se comete en forma muy frecuente en los campos, que se termina sacando, en vez de una oveja de refugo, sin dientes, se termina sacando una borrega que todavía no cortó los primeros dos dientes y uno la vende creyendo que es una oveja vieja. De acuerdo a quién clasifica y quién boquea, a veces se cometen esos errores cuando se trabaja con muchísimos animales a la vez. En cambio, con las caravanas no hay manera de equivocarse. Caravana de tal color, generalmente nosotros caravaneamos las corderas cuando se hace el trabajo de pelada de ojos al año siguiente, y ya ahí se le coloca la caravana de un color y después ya sabemos que tal color son borregas de dos dientes. Y así sucesivamente, entonces después para sacar ovejas de refugo solamente se revisan el último color de la caravana que correspondería a boca llena o medio diente o lo que sea. Eso es bastante práctico cuando uno maneja majadas de 5.000, 6.000 animales, si no el trabajo es eterno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mm, Sergio. Sí, no. mi duda era por algunos manejos y bueno, con algunos cambios en la producción más actual, que o sea, los comentarios eran considerar un animal que solo produce lana eh, frente a un animal que además produce corderos, ¿no? Entonces, por eso la duda de cuánto era el peso de de ese tipo de planteo hoy. Ay, perdón, perdón que no silencié el teléfono, ya lo silencio, disculpen. Eh, bueno, un poco la inquietud era esa, ¿no? De si, si hoy ese concepto sigue igual con respecto a la producción de capón, porque donde come uno que solo produce lana, eh, puede comer uno que además produce corderos. Pero sí, claramente que con esa diferencia de kilos de lana, el capón tiene una ventaja importante. Igual ese sistema se abandonó porque la desertificación de los campos en la Patagonia hizo que todo el mundo cambiara la matriz nuevamente y privilegiara tener la fábrica de corderos, porque lo que necesita mantener es su reposición. Los campos que se mantuvieron con el sistema tradicional, terminaron quedándose sin hacienda. Claro. Bueno, muchísimas gracias con tanto aporte. Eh, bueno, si más o menos está claro lo que hemos visto de la cronología dentaria y no surgen dudas,
Eh, si les parece, pasamos a la segunda parte de la clase que hace referencia a la señalada y a los métodos de identificación. Pasamos. Bueno, me anoto subir esto. Bien. Bueno, el tema de la señalada, bueno, como la definición de señalada es un conjunto de maniobras que se hace sobre la categoría de los corderos. En principio se hace anualmente, que es con una producción así estacional, con una temporada de partos, y cuando los corderos logran el tamaño adecuado para realizar la señal, es el momento en que se hace esto. La, la maniobra, digamos, en sí, o sea, o el acto en sí, consiste de una serie de maniobras. Es realizarle la señal propiamente dicha al cordero, castrarlo de ser necesario y descolarlo también, de ser necesario. A ver si acá hablamos, no. En cuanto al momento de realizarla, bueno, digamos, si bien es una maniobra que es ventajoso que el animal sea lo más pequeño posible porque, no sé si ahí se nota en la acuarela eh, que, como que se levantan los animales para realizarle todas estas maniobras y entonces cuanto más pequeño sea el animal, es más sencillo realizar esta maniobra por parte del operador que lo tiene que levantar y a su vez es más sencillo realizar la maniobra. Imagínense que las maniobras que involucran cortes o alguna incidencia, bueno, el tema de la castración y cortarle la cola, cuanto más grande sea el animal, bien es más difícil, puede traer más complicaciones, no sé, los vasos sanguíneos están más desarrollados, si la maniobra en sí produce hemorragia, la hemorragia va a ser mayor, pero también piensen que según el lugar donde se realice, bueno, hay que hacer un movimiento de los animales para llegar al lugar donde se va a hacer. Entonces, si el animal es muy pequeño, eh, bueno, puede traer una dificultad de que mientras se hace el arreo y se mueven los animales, pierda, o sea, o no tenga fuerza para continuar, o pierda la madre, y esto provocaría un porcentaje de aguachamiento, o sea, de que nos queden corderos guachos que no tienen su mamá para que los críe, que es una complicación y es una pérdida. Eh, un poco la pintura esta también lo que refleja es que como que es una cuestión, es una maniobra importante, tiene toda una parte más como cultural y muchas veces al realizar la señalada, o sea, no la realiza solo el que está, o sea, el dueño o al que le toca hacerla, sino que también van los vecinos, hay una cosa de participar de esto, hay una cosa de, bueno, este animal era del otro campo, o sea, hay toda o sea, tiene un sentido y un significado diferente también. En realidad, si todo sale bien, debería ser como una fiesta, porque es, si se acuerdan que hablábamos que un indicador del resultado de la producción, o de los resultados reproductivos que estábamos teniendo, era, eh,
bueno, el porcentaje de señalada o el índice de señalada, que es cuántos corderos logramos señalar con respecto a las madres que entraron a servicio, que fueron encarneradas. Entonces, bueno, si todo esto da números adecuados, es motivo de festejo también. Eh, y depende mucho también de cómo, o sea, de modalidades de producción, ¿no? O sea, eh, históricamente con los campos no degradados, como comentaba Sergio, eh, y antes el cambio del valor internacional de la lana en los años 90, que para la Patagonia fue un momento de, eh, involución de esta producción. eh, o sea, por las condiciones, había más puesteros, de pronto habían diferentes lugares donde hacer la señalada, los animales no es que había que moverlos tanto hasta un lugar más lejos, sino que cerca de donde estaba el puestero había un corral para poder señalar y trabajar con esto. Bueno, o sea, a lo que apunto es a que es una maniobra, una práctica zootécnica que está muy influenciada por distintos factores y que no es así como taxativo, bueno, esto es así y listo. Pero bueno, eh, pasando al tema de las maniobras en sí que se realizan durante la señalada, tenemos una primera maniobra que es hacer la señal propiamente dicha. Eh, la señal indica propiedad, es una maniobra que es obligatoria realizar en los animales antes de los 6 meses o hasta los 6 meses, y lo que indica es, bueno, los animales que tienen esta señal son de mi propiedad. Para hacer esto, lo que hay que hacer es tramitar un boleto de señal que es un poco variable de acuerdo a la zona o a la región donde estemos, a la que le corresponda el establecimiento de esta producción, con pautas, bueno, puede ser en la municipalidad, puede ser frente a un juez de paz, hay distintos eh, estamentos, digamos, donde puede ser que hay que tramitar esto. En general está eh, vinculado a todo lo que son los trámites de marcas y señales, y lo que hay que hacer es solicitar tener una señal propia. Para eso se completa una solicitud de señal con una serie de alternativas, como, bueno, quiero que mi señal sea esta. La señal en sí consiste, a ver si está acá, en extraer una porción del pabellón auricular con una forma determinada, con algunas condiciones. O sea, el tipo de señal que se haga no tiene que ocupar un porcentaje demasiado grande del pabellón auricular, porque le daría inestabilidad y entonces no sería, o sea, sería fácil de que pierda esa señal, o sea, que se enganche la oreja, que de algún modo algo le pase que no sea visible. Y la otra condición es que no sea una señal que pueda enmascarar a otra, ¿no? Por ejemplo, en esta señal que habla de punta de lanza, el corte que se está haciendo en la oreja podría estar ocultando, por ejemplo, estas dos muescas, ¿no? Entonces, son señales prohibidas, porque al hacer esa señal podríamos estar eliminando otra señal. Para para que se nos asigne la señal que pedimos, bueno, en general también depende un poco de los distintos lugares. A veces hay como una referencia por distancia, no sé, en 50 kilómetros a la redonda no puede repetirse la señal. O, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la señal no puede repetirse de un distrito, de un eh, partido a otro, ¿no? Entonces, se tramita en una municipalidad, y si en esa municipalidad de ese partido hay otro productor que tiene la misma señal, no se puede tener esa señal. Por eso esto que les contaba, que cuando uno gestiona
esa señal, tiene que dar diferentes opciones, así, bueno, en ese único trámite, de, bueno, esta ya está usada o pueden usar esta, un poco es esa la dinámica. Bueno, una vez que se aprueba esa señal, es asignada al productor y el trámite tiene una duración de 10 años. Traté de buscar por lo menos cuál es el costo en Provincia de Buenos Aires, no lo encontré, o sea, tenía que avanzar en el trámite para generar la boleta y no me salió. Pero bueno, no son trámites complicados, no implican nada más que tener los animales declarados, o sea, o sea, se paga el boleto de señal, no es costoso y dura 10 años. Entonces no es una complicación. Y es obligatorio. Eh, en general, en la producción ovina no se estaban teniendo muchos cuidados con estas cosas, pero por ejemplo, en la exposición de ovina de Ayacucho, este verano, se pusieron firmes en que los animales de majada general que no entraban, o sea, que no presentaban señal, no los admitían, ¿no? Como empezar a ejercer un control un poquito más eh, cuidado de que se cumpla con esta reglamentación. Eh, Perdón, te hago una ahí, consulta. dale. Esta señalada la debería hacer cualquier productor, un cargado de campo que tiene su majadita para consumo, debería señalar o se señala cuando se presenta una exposición o se produce lana, carne, lo que sea. Eh, mira, en realidad, como que reglamentariamente cualquiera, el problema, sacás un tema genial, ¿no? Para eh, poder como definir la situación, ¿no? Eh, el asunto es que si vos podés tener 50 ovejas en una postura de tenedor de ovejas. El asunto es hacer el pasaje, ¿no? De tenedor a productor. Y si vos estás con la cabeza, o sea, bien en mentalidad de productor, aunque tengas 5 ovejas, aunque seas productor de 5 ovejas, esa producción la vas a hacer bien, como corresponde, vas a hacerle una buena sanidad y esas 5 ovejas te van a producir al máximo por tener una producción ordenada y con una buena sanidad, con un buen manejo sanitario, con un buen manejo nutricional eh, y como dentro de lo reglamentario, digamos, ¿no? Que sea una producción formal. Entonces, con ese criterio, bueno, todos deberían señalar. Y si vos tenés 5 ovejas con tu señal, si hay abigeato y alguien se lleva alguna de tus ovejas, a menos que se la coma rápido y no deje ningún resto por ahí, y hay una manera de identificar, no, pero estas eran las ovejas de Clara, porque vos fijate que tiene 2 muesquitas en el borde inferior de la oreja derecha y una muesquita en el borde superior de la oreja izquierda. Estas son las ovejas de Clara. O sea, desde ese sentido es lo que efectivamente determina tu propiedad sobre tus animales. Sí, como con Eh, las vacas, los terneros, que uno, o la es como que uno marca, da por hecho que se hace así, pero con las tal ovejas, cual. bueno, no de sabía Bueno, eso. con hecho, las ovejas somos informales y nos cuesta pasar a esa formalidad, pero como reglamentariamente es lo que hay que hacer y no Ujú. por depende ley, del número que por tengas ley o la que... señalada, por ley el trámite de marcas y señales y el hecho de señalar los animales es obligatorio. Si el animal permanece orejano, que es el animal que no tiene señal, no es de tu propiedad. Yo entro a tu campo, me llevo esa oveja, le hago mi señal y es mía. Y vos no Ujú. tenés ninguna manera de reclamarlo. Y si alguien viene a mi campo y encuentra animales con otra señal y no puedo justificar porque no se pasaron de campo a campo, quiere decir que yo ese animal me lo robé. Ujú. Y tiene consecuencias penales. No se olviden que el delito de abigeato en muchas provincias son los únicos delitos que no gozan de excarcelación.
O sea que si te meten preso por abigeato, no hay excarcelación posible, vas en cana en serio. O sea que es un tema bastante serio. Mm, Por eso la señalada es obligatoria. bien. En las provincias patagónicas, al menos la señal la maneja directamente la provincia y los juzgados de paz. Y con relación al costo es muy económico, es alrededor, en Santa Cruz se paga 15.000 pesos la renovación de la señal cada 2 años. Como para que ustedes tengan una idea más o menos de cuál es el costo. Pero es Bien. muy importante, lo de la señalada es algo fundamental porque es lo que acredita, es el certificado de propiedad de tu animal. Es de la única manera que vos tenés para acreditar de que esa oveja es tuya. No hay otra forma. No es que el color, la carita, los dientes, no. Si tiene señal, es tuya. Si no tiene señal, no es tuya. Es un animal orejano. El animal orejano es un animal silvestre. Lo agarra cualquiera. O sea que es importante. Y tenés que tener cuidado para señalarla con la pinza, como cuando las tatuás con el tema de los nervios, para que no se le caiga, Sí, por ejemplo, a no, saber porque la dónde señalada es hacerlo. una marca directamente en la oreja. Se señala ahí, bueno, ahí están en la foto los señaladores. En general, muchas veces se señala con el cuchillo directamente y la muesca y todo el resto de las cosas se hace directamente con un cuchillo. Esto Ajá, es mucho más práctico porque cuando vos señalas mucha cantidad de animales. ¿Eh? Esto es lo mismo que la famosa castración. sí. Yo he tenido, cada encargado que he tenido en el campo, cada tanto se utiliza una práctica ancestral también en la Patagonia que se llama capar a diente, que es una cosa bastante poco vista, pero es muy pintoresca. Antes se capaba a diente, se le cortaba la punta del escroto a la oveja y con los dientes se tiraban los dos huevitos para afuera y se cortaban con la boca directamente Mm, el paisano y después se escupía y cada 10 animales se mandaba un trago de ginebra. Esa era una tradición dentro de la castración de los animales, que era capar a diente. Y cada tanto, cuando alguno se ofende, siempre aparece algún paisano que dice, dame que este lo castro a diente. ¿Mm? Cosas simpáticas que suceden en el campo. Sí, lo valioso de lo que comenta Sergio es que en un lugar con una tradición de producción ovina, ¿no? Entonces, todas esas cosas se cumplen más y no se anda pensando tanto, bueno, no lo hago o qué peligro me trae o que me estoy exponiendo porque tengo esa, o sea, porque estoy declarando una señal, ¿no? Eh, y un poco también es, bueno, esto, lo que él decía, por esto de compartir la actividad, ¿no? Él dijo, si tengo uno que tiene una señal que no es del campo de al lado, que se pasó por un alambrado, bueno, ¿de dónde lo agarré? ¿Cómo lo saqué? ¿O qué pasó? ¿No? O que está justificando, bueno, son animales que le compré a alguien y también lo puedes demostrar. En la Eh, Patagonia es obligatorio avisar por radio cuando uno va a señalar. Uno generalmente avisa por radio qué día va a señalar en cada campo para dar aparte. El dar aparte significa que los vecinos pueden venir al campo para llevarse animales que se encuentran con la señal de ellos. También es una cosa tradicional. bien. Perdón, una otra pregunta. Y cuando vos compras animales a otro productor, que ya vienen con la señalada del productor anterior, Tenés eso, el certificado, ah, generalmente cuando vos tramitas una guía que compraste animales, vas a tener la guía de traslado de esos animales y lo que te va a hacer el otro productor es un boleto de compraventa de señal. O sea, vas a tener dos documentos. Por un lado vas a tener la guía de traslado, yo recibí 100 ovejas que compré de tal lado, pero además te tienen que hacer un boleto de venta de señal, que es que esos animales, además de ser trasladados, son tuyos. está Son bien, dos documentos aparte, que se tramitan en los juzgados de paz. Hay un bien, auto, se puede autoemitir uno, no hay problema. Pero bien. es importante la documentación. Hay muchísimos problemas después jurídicos que se crean por no tener esa documentación. Porque el día que esos animales que vos trajiste, que no son tuyos, el día que los quieras vender porque son viejos y los quieras sacar a frigorífico, vas Ujú. a tener que tramitar una guía
Y para tramitar la guía vas a tener que llevar la vieja guía que vos tenías, más el boleto de propiedad de la señal para poder venderlo, si no, no los vas a poder sacar. Bien, gracias. No, por Dios. Bueno, súper enriquecida la clase de hoy con toda esa información. Eh, bueno, ahí un poco lo que comentaba Sergio, ¿no? O sea, que si bien están estas pinzas para señales, también es una maniobra que se puede hacer con tijera o con cuchillo. Eh, bueno, hablamos de otros métodos de identificación, eh, porque ya que estamos acá y la señal es un método de identificación en realidad de propiedad. Todos los otros métodos de identificación, si bien los tatuajes en los animales de cabaña también indican propiedad y también te pasa lo mismo, ¿no? Vos compraste un animal de otra cabaña, va a tener su tatuaje el resto de su vida, y, pero bueno, vos tenés una transferencia de esa propiedad y bueno, aunque tenga el tatuaje con un RP de otra cabaña y tenga también identificado el número de la otra cabaña, bueno, vos lo compraste y de eso hay registro y no es que tenés que hacerle un nuevo tatuaje con la nueva información. Eh, o sea, un paréntesis en esto que vos dijiste de tener cuidado con los nervios y eso, como con el tatuaje, yo tuve más, con la única situación que tuve accidentes fue aplicando caravanas, ni con señal, ni con tatuaje, tuve problemas de sangrados o de alguna complicación. Con la caravana sí, ahí sí me pasó alguna vez enganchar justo algo que no tenía que hacer y que te lleva un tiempo acomodarlo. Bien, entonces, dentro de los métodos está el tema del tatuaje, que se hace con una pinza que se le acomodan, a ver si hay, no le saqué foto, qué mal, que se le acomodan, o sea, tiene para cambiar números, también se pueden poner letras según qué es lo que, o sea, qué es lo que estés marcando, pero bueno, todo lo que es de cabaña tiene, son solo números y en una oreja se le tatúa el número que corresponde a la cabaña y en la otra oreja se le tatúa el número particular del animal, ¿no? Ahí se ve 760, bueno, en la pinza se colocan los números que son como muchos clavitos muy finitos, uno al lado del otro, formando el dibujo del número. Y para tatuarlo, lo que se hace es, se desengrasa la oreja con alcohol y se puede pintar la oreja y pinchar, entonces eh, el- esa lesión que provoca, tiene que haber un pequeño sangrado, esa lesión que provocan estos clavitos, hace que la tinta con la que pintaste la oreja penetre y por una reacción de, las, de las células de las defensas de los animales, quedan esos, o sea, se concentran en ese lugar. La otra manera es pintando, en general yo tatúo pintando los números en la pinza y después, una vez que se marcó, repasando la pintura sobre los agujeritos que ya se produjeron. Eh, Tiene un pequeño sangrado, la pinza tiene de un lado como una almohadilla, del otro lado estos clavitos y la presión es como para que atraviese la piel y no atraviese el cartílago, ¿no? Que es lo que te queda ahí en el medio. Eh, lo que tiene el tatuaje es que es una marca definitiva, a diferencia de todas las otras, los otros métodos de identificación que son temporarios, ya sea porque vos lo podés sacar, como porque no sé, se enganchan en un alambrado y se lo arrancan o tienen un desgaste propio del material, ven que tienen una buena parte que es de plástico y también se le puede salir y perderlo.
Eh, las caravanas, bueno, la, tienen el mismo sistema que el botón o disco o botón, es con esta especie de banderita que puede traer un número o uno directamente escribirlo, y tiene como una parte de atrás, a ver, acá justo por los colores no se ve bien, ¿no? Pero lo amarillo es el macho y lo blanco de abajo es la hembra. Esto blanco es como esto amarillo que se ve acá. Con una pinza se coloca de un lado de la pinza el macho, del otro lado la parte de la caravana, y se atraviesa como un piercing, ¿no? Y ahí queda colgado. Esa caravana para ovejas, o sea, a veces no es muy fácil, por lo menos en esta zona, conseguir que tenga el tamaño adecuado para que sea fácilmente leíble el número, pero que no sea demasiado grande para que le sobresalga de la oreja a la oveja y pueda engancharse y perderlo. Y después, en cuanto a reglamentación de qué poner para adentro, para afuera, en cuanto al número y demás, bueno, eso depende de cada uno, cómo trabaje. Acá está puesto el número que se ve como desde adelante del animal, ¿no? Uno también podría decir, bueno, no, que me quede en la parte externa del pabellón auricular, entonces puedo ver el número de lejos. No es que hay una fórmula, y ahí sí, cada uno toma la decisión para trabajar como le queda más cómodo. También están unas caravanas muy chiquitas que ahora empezaron a trabajar con esto de las caravanas electrónicas, lo que es obligatorio en vacas y demás, con hacer un diseño para ovejas, y en esas, en general, el número está de los dos lados. Eh, la caravana permite esto, ¿no? Tener un número que identifica al animal, y también permite lo que comentaba Sergio, ¿no? Decir, bueno, cada año pongo caravanas de un color diferente, entonces solo con ver el color de la caravana ya identifico de qué año es el animal. También pueden usarse caravanas para decir, bueno, si le pongo la caravana del lado derecho significa una cosa, si la pongo del lado izquierdo significa otra. Muchas veces también se usan las caravanas tipo Rototac, chiquitas, como para animales que, no sé, están pasando la última temporada, y digo, bueno, le pongo, no sé, una caravana chiquita roja de la otra oreja o al lado de la caravana que la identifica, para saber que una vez que tenga el parto y críe su cordero, la voy a descartar de un modo más rápido. En general, todo lo que es caravana es para el manejo interno de la dinámica del establecimiento. Lo mismo Eh, con el... agrego, Sí, agrego algo. A partir del año que viene, creo que SENASA instrumenta también la caravana electrónica obligatoria para ovinos. ¿Qué significa? Va a ser obligatorio caravanear a todos los animales con caravana electrónica, y no puede darse ninguna salida de campo, ni a frigorífico, ni a venta de animales que no tengan caravana electrónica juntamente con la guía. Si no, no te emiten la guía de traslado de animales. Esto se calcula que a partir del año que viene también se instrumenta para caprinos y para ovinos, con bueno, un costo brutal, porque una caravana electrónica vale $3 a $4. El lector de caravana vale $1.500. Con lo cual, para los campos con mucha cantidad de ovinos es un costo brutal. Las sí, rurales ya están trabajando en eso, ¿eh? Ya les comento por el chisme de lo que está pasando con la actividad. bueno, es un problema. Yo había tenido una reunión con una gente que hace las caravanas, y decían que que Novinos no lo iban a implementar, que Novinos iba a ser así como opcional, que no iba a ser obligatorio, que el que quisiera el sistema lo iban a permitir, pero que no lo iban a poner obligatorio. O sea, hace un mes. Nosotros, bueno, a ver, como facultad, nosotros compramos un bastón porque nos pareció que, va, que estaba bueno que los veterinarios salieran
habiendo hecho esta práctica en la facultad, ¿no? Que no sea que se encuentran con la tecnología y la desconozcan cuando se la encuentran. No tiene, no tiene, a ver, me parece que por ahí el que, no sé si el veterinario o, no me parece que cada productor tenga que tener su bastón, me parece un despropósito. Y en cuanto a las caravanas, bueno, por esto, justamente con esta gente hablaba porque nosotros tenemos los botones de vaca, le ponemos nosotros a nuestras ovejas y, y entonces le preguntaba, bueno, si no iban a sacar algo para ovejas y me decían que sí, que estaban trabajando con esto, pero bueno, que no tenían apuro porque no parecía inminente el tema de la obligatoriedad, que de hecho parecía que no iba a ser obligatorio, al menos por mucho tiempo. ¿Qué problema? Sí, bueno, de hecho el caravaneo ya es obligatorio para frigoríficos que exportan la cuota Hilton de ovinos, porque ahí es obligatoria la trazabilidad animal. Y por eso creo que van a empezar con el caravaneo obligatorio, más que nada para darle trazabilidad a todo lo que es exportación de corderos. Bueno, esperemos sobrevivir con todas estas cosas, por favor. De ser así, debería ser obligatorio, perdón mi Sí, opinión, sí, humilde opinión, pero debería ser obligatorio solamente para la gente que hace exportación, porque sinceramente, como decía el compañero, el costo es elevadísimo y no sé si realmente sirve para todos hacer un caravaneo electrónico. Yo no he escuchado para nada que se vaya a implementar a corto plazo. Sí, la obligatoriedad para lo que es eh, el bovino, pero no los ovinos. Sí, el bovino ya es, desde este año Sí, ya es sí, obligatorio. está. A partir de enero del 2026 es así, pero en Sí. ovinos nosotros tuvimos una charla el año pasado y de hecho lo hablaron como algo eh, a largo plazo, pero muy en el aire. Mm. Sí, probablemente tal vez lo obligan nada más que en la Patagonia, no sé. Claro, bueno, estamos en diferentes provincias también, eso, sí. sí, de todas formas, es verdad lo que dice Guille de que no sea, a ver, si no es para exportación y no está esa exigencia de la trazabilidad, como que debería haber chances de distintas modalidades, pero bueno, veremos cómo llegamos a eso. Eh, bien, y después, entonces, tatuaje, caravana, disco, botón, y después, bueno, las otras, los otros métodos de identificación más, o sea, menos permanentes o más transitorios, si se quiere, que sirven para realizar, o sea, para organizar también la tarea, ¿no? Ahí en la foto de abajo hay algunas ovejas marcadas que puede ser, no sé, ya fueron desparasitadas, ya fueron vacunadas, o sea, para asegurarnos que ya se realizó alguna maniobra, o si no, en un momento que se está seleccionando y se arman como diferentes categorías o diferentes planteles, marcar de un color un animal, de un color otro. eh, bueno, o sea, las pinturas y las tizas en general se usan para ese tipo de identificación o sea, hay que tener cuidado que sean lavables, o sea, que sean específicas para ovinos. En general, las barras esas que se usan con las vacas no sirven porque, bueno, primero que no agarran igual en la lana y por otro lado porque no salen con facilidad. Eh, y bueno, con un par de días de lluvia o así, en general, o con un poquito del paso del tiempo, son marcas o sea, métodos de identificación que se pierden. Bien, Perdón, ahí otra pregunta más antes de pasar, que tiene que ver con la señalada. sí, Cuando nace un cordero, cuando empieza la época de aparición, que hay muchas madres con los corderos, es, ¿tiene sentido identificar madre cordero? Este, porque si en algún momento querés, no sé, armar categorías o pasarlas a otro corral a tales ovejas con sus corderos y es un despelote juntarlos, es importante hacer algo para que saber que
este cordero le cuelga no sé, yo donde estaba en un tambo, le colgaban un cordón con una caravana, con el mismo número que la madre, entonces eso nos ayudaba a juntarlos. Si bien naturalmente es como que se arriman y todo, pero a veces había mucho lío. ¿Hay alguna implementación así como más efectiva? ¿O no se hace o no tiene sentido? Bueno, para mí tiene mucho sentido porque en la medida en que vos identifiques a los hijos con sus madres, te permite juntar información que después te va a servir también para hacer tu propia selección, para ver cuán eficiente es esa madre o cuánto hereda el hijo de esa madre. O sea, vos, todo lo que sea juntar información, más allá de la información genérica, si vos tenés la información individual de esta madre tuvo tantos hijos y siempre, y los destetó todos, pues de pronto vos la ves que te llega el destete con uno, pero parió dos, y si vos no lo identificaste más rápido, no perdiste un poco esa noción. Entonces, para todo lo que sea eh, juntar información que después vos vas a utilizar para tu toma de decisiones, fundamentalmente en lo que sea selección de ejemplares y todo eso, y sí te sirve tenerlos identificados. Si no lo vas a hacer, o sea, si vos manejás a los animales dándole su tiempo, su espacio y con tranquilidad, en general se juntan. Vos tenés que moverlos de corral y, bueno, fuiste pasando a las madres y, o pasaste a los corderos y después esperaste que pasen las madres de esos corderos. Si le das un tiempo, pasa. No sé, nosotros hacemos un sistema de media leche en el tambo y cuando terminaron de salir todas las madres, después del ordeño, en esa etapa, soltamos a todos los corderos y es un bullicio terrible y balan, hasta que vos no sentís el silencio, es que no terminaron de juntarse. Entonces, tienen eso, tanto las madres como los hijos. Le tenés que dar ese espacio y bueno, y también dependerá del número de animales que estés manejando y cuán ágil quieras hacer esto, que puedas hacer ese manejo. Entonces, ¿hay una manera de hacer ese manejo y que no se pierdan? Sí. Si vos tenés a los animales identificados, y mejor. Eh, Nosotros lo que hacemos, bueno, está bien, es cabaña, ¿no? Entonces tenés que ir eligiendo también animales para vender como reproductores. Nosotros identificamos, las instalaciones no son específicas de ovinos. Entonces tenemos distintos alambrados que, bueno, el primer año que yo me ocupé del tambo, tenía todas las orejas rajadas y me encontraba todas las caravanitas colgadas de los alambrados, porque eran así el tipo el alambre olímpico o el alambre chanchero, y metían la cabecita, se arrancaban la caravana, bueno, un desastre. Le empezamos a poner, a colgar las caravanas del cuello. El primer año que hicimos eso, lo colgamos con hilo de fardo, hasta que se nos ahogó una cordera que pasó por un alambrado porque era chiquita, se le enganchó el hilo de fardo y se murió. Así que bueno, ahí empezamos a hacerlo como los gatos, viste que tienen usan los collares o que son elásticos o que zafan. Bueno, no podríamos invertir tanto en los animales, pero lo que hacemos es con algo que sea más elástico, cosa que de última lo pierde, pero no se muere en sus pasajes. Y esto porque si tuviéramos alambrados específicos para ovinos, no tendríamos ningún problema. Bueno, no, tenemos una instalación adaptada. Y en la caravana lo que ponemos es el número del cordero y por detrás le ponemos la identificación de la madre y del padre, porque a veces ves algo así rápido que decís, pero este es hijo de, y pasa esto. Nada, manejo un grupo de 30 ovejas, no Ah, podría hacerlo con 5.000 ovejas. bien. Bueno, Sergio, buena semana. Eh, pero bueno, depende del número de animales que... Se desconectó, ¿no?
Sí. Sí, me parece que sí. Nos tendremos que desconectar y volver a conectar. No lo sé, no creo. No sé. No sé, porque apareció un cartelito abajo como que nosotros éramos los anfitriones, Ahí medio raro me eso. parece que vuelve. Ah, Ya. Bueno, perdón, pasó el perro, desenchufó la compu y no me di cuenta. Y entonces me quedé sin batería. Mil disculpas. Ahí vuelvo a compartir. Eh, bien, ahí estamos. Bueno, no habíamos terminado, sí, no sé. Bueno, a ver, cuanta más identificación puedas hacer, mejor. Eh, bueno, siempre va a estar con la limitante del volumen de animales con el que trabajes, cuánto de esto puedas sostener, ¿no? Pero bueno, eh, si vos no tenés un modo, porque cuando hablábamos de la señal propiamente dicha, eso dice que ese animal es tuyo, pero no te dice a vos cuál es ese animal. Y a vos cuál es ese animal te lo dice la caravana o el botón que vos tengas con un número y que lo puedes identificar. Teniendo presente que esto no es algo definitivo, o sea, pierden caravanas y pierden botones. Entonces, bueno, eh, te puede pasar, dices, bueno, venía todo bajo control y de pronto los perdió y listo. Eh, y bueno, profe, sí, en este caso, con el tema de los ovinos, en el caso de los bovinos tenemos que identificar, bueno, las caravanas anteriores, las analógicas tenían el RENSPA y un número que identificaba cada uno de las unidades productivas. En el caso de los ovinos, ¿no es necesario eso? eh, en la medida en que no sea obligatorio, no. Yo entiendo que hay un botón obligatorio de SENASA en Patagonia. Ahí lo busco y se los comparto bien. Y en cuanto a las caravanas, a los botones electrónicos en bovinos, ahora antes la caravana traía el RENSPA, todo eso. Sí, Hoy, sí, cuando vos encargás al que te hace el botón, te carga toda esa información, te da esa información cargada a ellos, ¿no? O sea, de algún sí, sí, modo, esto lo tienen. claro. En el ovino, al no ser obligatorio, por el momento, no. Entiendo Ni que, siquiera las anteriores. ¿cómo? Las caravanas anteriores que usábamos en ovinos tampoco, en bovinos tampoco eran en ovinos. No, no necesitaban una identificación de REMPA y demás. No, no. Bien. E incluso hay varias cosas, no sé, nosotros, los tambos tienen ciertas exigencias sanitarias que otras producciones ovinas no tienen, pero bueno, o sea, nosotros somos establecimiento libre, pero no podría ser un tambo sin ser un establecimiento libre. El documento de transporte, el documento electrónico, el DTE, en bovinos, si vos, o sea, tu condición te aparece en el DTE, en ovinos no.
Entonces, como que podría ser suficiente que si vos sos un establecimiento libre, está cargado en el ZIGZAG y cuando vos gestionás un DTE, sale y listo. O sea, como que el ovino en muchas cosas está como muy atrás. Y claro, bueno, como que es informal, pero también como institucionalmente se sostiene cierta informalidad. Yo entiendo que en Patagonia hay ciertas exigencias que en el resto del país no hay, pero que tampoco es al nivel del bovino. Y si, bueno, si llega a salir esto como obligatorio, supongo que va a ser lo mismo, ¿no? Vos tenés que gestionarla en el que, digo, los que hacen, o sea, cerca de la facultad hay uno de los lugares, Durflex se llama, que hace las caravanas electrónicas y todo eso, claro, a ellos trabajaron, este año trabajaron un montón. No sé qué dicen los productores, ellos están contentos. Y los productores renegamos un poquito, más allá de Y que va a sí, mejorar la calidad y el control y demás, la realidad es que en el momento cero creo que la mayoría opinamos lo mismo, quién es el que gana, el que hace las caravanas. Más allá de que es un instrumento para mejorar el control y demás, pero eh, por ejemplo, ahora estos días he estado escuchando que en la charla esa que comenté recién que tuvimos, sí. el personal de SENASA nos dijo que a partir del 1 de enero lo que era caravana, la caravana anterior, la analógica, no iba a servir para lo que era ternero, porque a partir del 1 de enero entraba en vigencia la caravana electrónica. Y de hecho estos días he escuchado productores que cargaron terneros con la caravana anterior. Entonces es un poco contradictorio. Sí, la verdad que sí, pero eh, sí, no sé, porque decían justamente, o sea, se vino posponiendo, o sea, ¿cuántos años hacen que vienen hablando de esto? Y es como que, bueno, este año sí, y por lo menos los terneros y todos los que vayan naciendo, como que era válido solo para los anteriores, pero lo que nacía este año no había modo de moverlo sin la electrónica. Justamente eso fue lo que nos explicaron. En la teoría era así. Aparentemente en la práctica no es lo que está ocurriendo. Pero bueno, veremos en un Y par de días cuando aparezcan los problemas con los cierres de los DTE y demás. Esperemos que no sea nada complejo, porque en ese momento se van a bloquear los REMPA y no se va a poder hacer movimiento de ningún tipo de hacienda que esté dentro de la actividad productiva. Así que bueno, va a ser complejo. Los primeros tiempos, como todos los cambios. sí, lo que pasa es que no. A ver, si eso trae un beneficio a la producción en general y para la exportación y para todo eso, y nos hacemos más confiables y todas esas cosas que suelen ser los argumentos que siempre aparecen, eh, si depende exclusivamente del esfuerzo del productor, es difícil de implementarlo y de llevarlo adelante. Sí, totalmente. Misma situación de lo que decía yo hoy cuando hablábamos de los ovinos. Mi opinión, que en lo que era bovinos también el tema de la caravana electrónica, la exigencia debió ser para la persona que se dedicaba, el productor que se dedicaba a hacer exportación, pero no para los pequeños productores. Y ahí hubo mucho reclamo y no se escuchó, ni a las entidades ni nada, se impuso y ahí quedamos. Bueno, veremos cómo continúa todo esto. Bien, ¿pasamos a castración? Sí. Bueno. Ahí Sergio me estuvo spoileando y encima se fue más temprano. No es justo. Eh, el tema de la castración, bueno, ¿en qué consiste? Es la extracción de los testículos, la extirpación de los testículos. ¿Qué es lo que buscamos, no? ¿Para qué se hace esta maniobra? Por un lado, manejo. Esa foto arriba es una cabeza rota. Los carneros, los machos ovinos, una manera de pelear es esta, ¿no? Topándose. Y es una situación que se da cuando el macho está entero y es reproductor, y no cuando es capón. En cuanto a la castración, tiene un efecto de que cambia, o sea, tiene otro comportamiento
el macho se hace más dócil y, bueno, además de esto que comentaba Sergio, que hace que tenga una producción estable porque no tiene los ciclos que tiene un animal sexualmente activo, eh, bueno, también facilita mucho el manejo, tanto en el nivel de agresividad entre la propia majada de machos, como en cuanto a lo que es el manejo con las personas. Después hay una cuestión que tiene que ver con la producción. El macho entero produce un sabor en la carne que, si ya tiene madurez sexual, la carne no tiene un sabor agradable para lo que es la palatabilidad para las personas. Y por otro lado, también es una carne como más magra, de otras características. El hecho de quitarle todo el efecto anabólico de las hormonas sexuales masculinas, le quita eh, ese sabor y además le da un infiltrado graso que hace que la carne sea más tierna y más sabrosa. Y finalmente es un método de selección, ¿no? Porque al castrar a un animal, lo que hacemos es impedir que se reproduzca y con esto que transmite ciertas características a su descendencia. Entonces, bueno, con la castración lo que estamos haciendo es eso, seleccionando. Este macho sí va a poder reproducirse, va a transmitir sus características a la descendencia, este macho no se va a poder reproducir. Hay diferentes métodos. Hablamos de métodos a cubierto cuando no se incide el escroto, la bolsa escrotal para realizar la castración, y hablamos de métodos a descubierto cuando efectivamente sí hay que incidir la bolsa y después se produce el corte de las pinzas y para la extirpación de los testículos. En a cubierto hay distintos métodos. El método de arriba lo que se muestra es cómo queda aplicada una gomita, un aro de goma, que lo que va a hacer es eh, impedir que haya un flujo sanguíneo hacia los testículos. Entonces ese tejido se muere y más o menos a un mes, un poquito más, cae como un tejido muerto, seco, ¿no? Eh, y la otra, la pinza para aplicar el aro de goma, hay fotos en el campus, y la otra es con esta pinza emasculadora, que lo que hace es cortar las pinzas, cortar los vasos, nervios, todo, pero sin incidir en la piel. Entonces, cuando se termina la maniobra, la piel está intacta y los testículos quedaron como separados dentro de la bolsa escrotal. En cuanto a los métodos a descubierto, con un cuchillo hay que incidir la bolsa y después lo que varía es el modo en que se extirpan esos testículos. Bueno, lo que contaba Sergio, a diente o torciendo o traccionando, y todos estos métodos lo que hacen es que la parte interna de los vasos, de las venas, de las arterias que llegan a los testículos, eh, hagan un efecto como que se enroscan para adentro, y esto como que corta la hemorragia y es eh, un método un poco más seguro. El corte a cuchillo como que corta los vasos directamente, es un corte limpio y puede seguir sangrando. Bien, a ver. Bien. Y a ver si en la próxima diapositiva hace respecto a, bueno, esto, las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos a cubierto? Son más seguros en cuanto a la higiene, a que no hay sangrado, a que hay menos riesgo de que se contamine, de que se produzca una infección, que haya otros problemas. ¿Cuáles? Y otra ventaja fuerte que tienen
es en cuanto a las pautas o las normativas que pueden surgir en cuanto al bienestar animal. Son menos dolorosos y si uno eligiera en cuanto a menos o más adecuados para el bienestar animal a menos adecuado, el orden sería la pinza, es el más adecuado, es solo un momento y no persiste la molestia. Después el aro de goma, que es como cuando uno se enrosca con una bandita elástica un dedo, que primero molesta, como que se duerme, como que hay un hormigueo, hay cierta molestia porque se altera la irrigación y la inervación, pero finalmente termina como adormeciéndose y pasa. Si uno ve el cordero, cuando se le pone el aro de goma, a veces se suelta el cordero y se revuelca, es bastante escandaloso, pero a veces dicen que es mejor ese en cuanto a la molestia que el corte a cuchillo, y en realidad no. Lo que le pasa en el corte del cuchillo, que el nivel de dolor, o sea, supera tanto el umbral del dolor del animal que como que lo paraliza. El corte hace que la menor brisa provoque un dolor muy intenso. Entonces, el menos adecuado en cuanto a bienestar es el del corte a cuchillo. ¿Cuál es la ventaja frente a todo esto? Entonces, ¿por qué se hace a cuchillo? Bueno, porque es más rápido, porque no genera fatiga y porque es más seguro. Si se incide la bolsa, hay certeza de la extracción de los testículos. En los otros métodos, sobre todo, miren, animales tan pequeños que a veces cuesta, o sea, asegurarse que los testículos queden dentro de la bolsa para que se produzca la interrupción de la inervación y la irrigación, ¿no? Eh, pero bueno, ahí estamos. Finalmente, la última maniobra, y las maniobras se las conté así y es en el orden que se hacen porque también es de más sangrante a menos sangrante, al revés, de menos sangrante a más sangrante, de menos dolorosa a más dolorosa. Entonces es una manera de progresar en la tarea. Y por último, entre la castración y el descole, si todos los animales todos los corderos que agarramos hay que señalarlos y a todos hay que descolarlos y solo a los machos hay que castrarlos, es lógico que la castración nos quede en el medio, porque así todos pasan por el último operador, uno ya sabe, esa es la última maniobra y el animal se suelta. Eh, no sería lógico que si la última es la castración, sale la hembra, ya la descolaron y va y hay que ver si se castra o no se castra. Digo, no sé si me explico más o menos, en como que la dinámica es más ágil haciéndola en este orden. Finalmente el descole consiste en el corte de la cola y los objetivos son, bueno, ahí ven una oveja sucia de cascarria, de materia fecal, entonces es higiénica, que esté más limpia, es sanitaria porque esa suciedad puede traer problemas, pueden generar dermatitis o también muchas veces toda esta suciedad va formando, la cascarria forma como si fuera eh, boleadoras, como que se va juntando y es como si fuera del material de un nido de hornero, entre que se junta la materia fecal y el pasto y el movimiento del animal. Cuando entran animales al galpón que tienen cascarria, se escucha así como un campaneo, ¿no? Y esas como bodoques que se arman con la cascarria, si pegan a los testículos o si pegan a la ubre, también pueden provocar lesiones. Entonces, también es una maniobra sanitaria desde ese aspecto. En cuanto a una maniobra económica, bueno, porque toda esa materia fecal que ensucia esa lana o sea, es algo negativo en cuanto a la venta de esa lana y es castigado. Y finalmente, estético, ahí ven un borrego o un carnero que ven que los animales o carniceros o con un destino carnicero, la cola más corta les da un aspecto como más redondeado, de tener más masa muscular. Entonces, con ese criterio,
en este tipo de animales en general se cortan las colas más cortas y termina siendo un problema. En cuanto a métodos, tenemos lo mismo del aro de goma, con la misma pinza y cómo se coloca ese aro de goma. Eh, métodos a cuchillo, que también es lo mismo, un corte así neto. Y finalmente el caudótomo, que es esa pinza que uno de los lados se calienta, ya sea porque se enchufa o porque está conectado a gas. Entonces lo que permite es que a la vez que corta, cauteriza. Después les muestro un video que muestra ese sistema. Eh, ¿Dónde realizar ese corte? Bueno, si, normalmente los animales se presentan así, ¿no? Como que se sientan sobre una tabla o sobre un borde de eh, un corral de madera, bueno, de modo que el animal esté elevado y el que lo sujeta mano y pata de un lado, mano y pato del otro y le presenta al que va a realizar la maniobra la parte que tiene que cortar, ¿no? Entonces queda así como mostrando la cabeza y la cola. Eh, Cuando pasa esto, la cola del cordero cae o se baja y se ven estos pliegues, que son los pliegues anocaudales, que van desde el borde del ano hasta el rabo, y que en la vaca, por ejemplo, es donde se hace la tuberculinización, que se inyecta ahí, bueno, es ese lugar. Lo que hay que cortar es donde terminas, en la parte más distal, la parte más cercana a la punta de la cola de ese pliegue. Cortar en ese lugar nos asegura que por dentro de la cola no hay terminaciones nerviosas que después puedan llegar a complicar la fisiología de ese animal, el buen funcionamiento de todo lo que son los músculos de la zona perineal, que después esto predispone a prolapso y demás. Eh, por un lado, lo que se busca es que el largo de rabo que quede tape el ano en el caso de los machos y también hasta el extremo de la vulva en el caso de las hembras, como una cosa también de protección de esta zona que es la unión de la piel con la mucosa, que es una zona sensible, que expuesta al sol también es complicada. Pero, por otro lado, esto que les decía, ¿no? Dejando en ese largo, nos aseguramos no incidir terminaciones nerviosas que pueden ser muy negativas digamos, en la sobrevida del animal. Bueno, acá se ven fotos con efectos de hacer esos cortes, ¿no? Acá que la falta de sensibilidad, bueno, le hace como que se terminó muriendo toda esta parte. En este caso, la cola tan corta afectó la inervación de toda la parte muscular de acá, entonces predispone al prolapso, y a veces no pasa al principio, pero bueno, con cierto tiempo, en este caso igual es un macho, ¿no? Pero pasado cierto tiempo, o en las hembras, cuando quedan preñadas, bueno, toda la presión abdominal hace que pasen estas complicaciones. Y en casos más extremos y más graves, en parálisis del tren posterior, acá ven este cordero en esa posición de perro sentado, que no es una posición normal para un cordero y que tiene que ver con que en el corte tan corto de la cola, se agarraron estas terminaciones nerviosas que provocaron este problema. Algunos cuidados para tener, o sea, algunas consideraciones cuando se realizan estas maniobras es tratar de que el instrumental esté limpio. Yo pensaba esto que comentaba Sergio de cada 10 corderos hacerse un buche con ginebra, bueno, en parte será para el sabor para la persona que lo hacía, y en parte, bueno, la ginebra desinfectará un poco porque se imaginan que con lo que es la flora de la boca, estar también incidiendo, o sea, el riesgo de lo que también se le deja al cordero, ¿no?
Entonces, trabajar con un balde, un tacho, donde uno puede, o sea, si va a usar un cuchillo, no es la mejor opción, pero usar dos o tres y que mientras se trabaja con uno, con dos o tres animales, los otros están sumergidos en una solución antiséptica, un poco baja la carga bacteriana que puede ir transmitiéndose de un animal al otro. La otra es que como se hacen animales jóvenes, o en corderos, asegurarnos que haber vacunado a las madres para que a través del calostro le hayan pasado la inmunidad a los corderos y los corderos tengan esos anticuerpos que le pasó la madre por el calostro que le permiten tener un nivel de reacción de defensa frente a todas las bacterias que entran en los cortes, sobre todo el tipo de enfermedad clostridial que son tan comunes en la producción ovina. La edad de los corderos, muy chicos, se corren riesgos porque puede generarse aguachamiento muy grande, las heridas son más complicadas, con más sangrado. Eh, Ahí está la foto de cómo se presenta el cordero para hacer estas maniobras, y eso era una especie de manga que lo que hacíamos era presentar los corderos hacia el lado de afuera de la manga, ¿no? Por un lado, el hecho de estar en la manga nos permitía tener a los corderos sobrelevados y no estar trabajando en el suelo, que la contaminación es muy superior, pero adentro de la manga es un lugar muy sucio. Y acá, cuando los corderos se terminaba de hacer la maniobra, se soltaban hacia el corral que estaba al costado, que era un corral con pasto, y entonces no había contaminación, o el riesgo de contaminación era menor. Eh, bueno, considerando el tipo de producción, o sea, ahora lo vamos a ver en lo de reducir, refinar y reemplazar, pero bueno, considerando el tipo de producción, puede ser que las maniobras de castración y descole no sean necesarias y solo con señalar sea suficiente. Eh, un poco lo que vos preguntabas, Clara, llevar registros. Uno puede llevar registros de, bueno, cuántas ovejas entraron al servicio, cuántos corderos eh, pasaron por la señalada. Ahora, si ese cordero vos lo tenías identificado con la mamá al nacimiento, vas a saber los hijos de qué madres llegaron a esa señalada. Y entonces eso también te da o sea, te pone en valor a la madre. Bueno, esta madre logró un cordero para señalarlo. Esta madre, después al destete, logró un cordero para destetarlo. Entonces, la información esa más individual y de vincular al cordero a la madre te da otro nivel de información o de conocimiento que te permite tomar decisiones. Bueno, y esto de calcular el porcentaje de señalada, el hecho de las colas cortadas, el recuento de colas, no se cortan las colas para contarlas, pero bueno, es un dato accesorio. Y bueno, esto que les decía, son maniobras que no sé, eh, vieron que las pautas de bienestar animal y todo eso, bueno, cada vez hay más exigencias. Hay que ver cuántos mercados de pronto se compliquen o se cierren por no dejar de hacer determinadas maniobras, pero bueno, dentro de lo posible, lo que podemos hacer es reducir el hacer la maniobra con esto, ¿no? Si los corderos se van a vender chicos, no vamos a tener problema de manejo, no vamos a tener problema de que se reproduzcan y no, cuando no queremos, ¿para qué los vamos a castrar y para qué los vamos a descolar? Así, si que sean animales enteros no nos trae ninguna complicación. Si que tengan la cola hasta los 6 meses, no pasa nada. Digo, entonces, bueno, si la orientación es vender animales para frigorífico cuando todavía son jóvenes, bueno, no descolemos y castremos. Eh, También, a lo mejor en el caso de que las instalaciones nos permiten tener machos por un lado, hembras por otro,
menos necesidad de castrar muy tempranamente, ¿no? O sea, nos alarga más el tiempo de terminación de esos animales sin tener dificultades en que sean animales enteros. Entonces, por ahí pasa el tema de reducir. Si de algún modo igual hay que hacerlo, bueno, por ahí refinar la técnica, hacerlas con cuidado o ver qué otras cosas, no sé, el ejemplo que ponía en el campus habla de, bueno, si parte de la complicación es la cascarria, veamos esa cascarria por qué se produce, si es por cuestiones nutricionales, si es por parasitosis, bueno, hagamos esos otros manejos que no nos exigen el cortar la cola. De hecho, hay una tendencia a no cortar la cola, a mantener animales con las colas largas y bueno, y eso requiere refinar el resto del manejo también. Y en cuanto a reemplazar, bueno, si lo vamos a hacer, utilicemos la técnica más adecuada al bienestar animal. En el caso del descole es más adecuado colocar el aro de goma que el corte a cuchillo. En el caso de castración, de ser posible, es mejor la pinza. Bueno, siempre teniendo en cuenta que son maniobras que generan cierta fatiga y asegurarnos que se hagan bien y que sean efectivas, aunque estemos cambiando el método, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y a ver, si no se cansaron, les comparto un video de una señalada. ¿Cuál es el video? A ver, acá. Acá y con sonido. Lo tengo que hacer sin... Ahí está. Lo primero que le está haciendo cuando lo ubican ahí, o sea, es un método de sujeción bárbaro, que lo vayan poniendo ahí y cómo va circulando por esa mesa, digamos. Del lado de acá están señalando que larga el humo hacia el descode con un caudote, ¿no? Que corta y caracteriza la vez. Y del lado de allá, la mujer de la gorrita lo que hace es colocarle el aro de goma para castrar a los corderos machos. Si ven que los animales caen a un poco de pasto, ¿no? Como que el riesgo de la tierra y las esporas se baja al máximo posible.
Bueno, trabajando de ese modo, por más de tener muchos animales, se hace bastante ágil y vieron que el único que estaba duplicado era el que ponía el aro de goma, ¿no? Que de un lado habían dos aplicando el aro de goma a los que castraban, que claramente era la maniobra que les llevaba más tiempo. Bueno, se puede trabajar bien aún teniendo muchos animales. Bueno, eh, ahí más o menos el tema que correspondía al encuentro de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión para agregar? Bien, Perdón, una sola y no se la hago más largo a todos. no, Si dale, para hacer cordero, oveja, corderos para carne, vos dijiste sí. que el tema hormonal, si no los castrabas, le daba un sabor distinto y una textura distinta. ¿Hasta qué edad? O sea, por ahí no llevas, no querés terminarlo tan pesado, decís, hago corderos más chicos. Eso influye en la decisión de decir, requiere un cordero castrado o lo dejo entero, total, hasta tal peso, o nada que ver. Sí, yo en general todo lo que es cordero, o sea, una cosa es bien la diferencia que está en el animal ya adulto y el capón y que se va a ir engrasando y que por ahí le dé otro aspecto a esa carne. Yo un poco lo cruzaría lo que es edad y peso. Si vos más o menos hasta los 6 meses sabés que te los vas a sacar, vos pensar que el cordero, el hábito de cordero que tenemos nosotros es de comer un cordero de 2, 3 meses, ¿no? Es Sí, ese cordero que te nació a fin del invierno, principio de primavera y que te lo comes para la fiesta. sí, Es un poco eso. Bueno, le agregás el doble de edad y no tenés problema. bien, El peso que alcances, y bueno, eso un poco te va a depender, o sea, en todo va a ir la plata y un poco va a depender de la precocidad de esos corderos, o sea, de la raza con la que estés. En general, los corderos lecheros se ven precoces y crecen rápido y logran buen peso cuando están con la mamá, por claro, la cantidad de leche y las características de la leche que produce la mamá. Cuando los destetan chiquititos, a lo mejor no se te alargue tanto, o sea, no tengas tanto problema que se te pase mucho de peso. La otra cosa es que según cómo los vendas, por el hábito de consumo que hay en nuestro país, en nuestra región más que nada, te penalizan. Si vos ves, yo no sé, ahora creo que no hay más en mercado, o sea, que no hay remate en cañuelas, pero vos veías en cañuelas hasta 25 kilos te pagaban una cosa, más de 25 te pagaban menos el kilo. Si bien vos ibas con más kilos, pero es como que te premiaban el cordero más chico, ¿no? De determinada característica. Entonces, bueno, a la hora de tomar estas decisiones vas a poner todo eso en juego. Ahora, si vos haces ese emprendimiento de terminar corderos lecheros, en general las razas lecheras son bastante magras, que tienen mucho que ver con el gusto de consumo de más citadino, digamos, ¿no? Eh, y entonces ahí no corres riesgos, bueno, no, lo voy a tener que castrar rápido, enseguida va a tomar sabor. Me parece que sí, ese tipo de emprendimiento, con eso, ese tipo de corderos, con esas razas, con el tipo de desarrollo que tienen, no requeriría ni el castrarlos, eh, teniendo un cordero, no sé, que por ahí lo vendés, no sé, lo alargás y que el cordero que te nació lo terminás vendiendo para Pascua. Bueno, me parece que te dura eso. bien, Pero bueno, va a variar mucho también con la raza, con el tipo de alimentación que tengas para terminarlo, si es más tipo feedlot o si es más tipo pastura. bien. Gracias. No, por favor. Bueno, a disfrutar mañana el Día del Trabajador, a descansar un poquito. Nada, o sea, si están en la producción, casi que no hay día de nada, ¿no? Todos los días hay algo para hacer. Pero bueno,
Bueno, nos estamos viendo la semana próxima. Gracias por participar de la clase. La verdad que es un grupo súper activo, me encanta. Así que bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas Chao, buenas gracias. noches. Gracias, buen Chao, fin de... gracias. Chao, Hasta luego. gracias.